Nuestro tema del día de hoy es procedimientos almacenados, como su nombre en inglés y como se debe de decir, Store Procedure, tanto de MySQL como de PostgreSQL. Recordar que un procedimiento almacenado es una secuencia de consultas que pueden realizar diferentes procesos. En ella, tú estás almacenando o estás ejecutando un conjunto de comandos SQL, consultas SQL, más todo lo relacionado con un lenguaje de programación, donde vas a incorporar secuencias condicionales, ciclos while, etc. Entonces, nosotros hemos trabajado con procedimientos almacenados que nos van a permitir ejecutar línea o código por código, y como siempre les he hecho hincapié, lo ideal de un procedimiento almacenado es que en él realmente ejecutes distintas o más de una consulta o más de un comando SQL. Ese es el objetivo principal de un procedimiento. Siempre soy muy insistiva. Si es un procedimiento para una consulta insert, pues lo ideal es no utilizar un procedimiento y eso ponlo del lado del cliente, el mandar llamar al insert. Entonces, una de las ventajas también que tiene un procedimiento almacenado es que al crear múltiples aplicaciones en distintos lenguajes y en distintas plataformas, pues necesitan operación en una base de datos. Y entonces un procedimiento almacenado te va a permitir eso. Te va a permitir de alguna otra manera tener interacción con distintas bases de datos en diferentes plataformas y, ¿por qué no? Tal vez hacer una comunicación entre ellos y hacer un proceso en una operación. Entrando directamente a la parte de sintaxis, recordar que en un procedimiento almacenado, tanto para MySQL como el verde, como para Postgre, como el rojo, pues vimos un poquito al iniciar o al empezar con la parte de triggers. En triggers vimos cómo declarar variables, incluso en triggers vimos cómo utilizar los delimiter dentro de MySQL y cómo crear funciones dentro de Postgre. Entonces, este ejemplo puse nada más un simple insert, más que para la lógica de un procedimiento almacenado, lo puse para que ustedes vieran la sintaxis de un procedimiento almacenado básico en MySQL. Lo primero que tengo que poner, como bien lo vimos en triggers, es poner delimiter con signo de pesos y al final se cierra este end para indicar que lo que acabo de determinar es un procedimiento y un delimiter con punto y coma. Dentro de MySQL, para declarar un procedimiento almacenado se dice create procedure, igualito que en SQL Server, el nombre de tu procedimiento almacenado, seguido de mis variables de entrada y o mis variables de salida. Algo importante, en MySQL, todas las variables que va a recibir su procedimiento, sí le tengo que poner la palabra in para indicarle que es una variable de entrada. Si fuera una variable de salida, tendría que ponerle output o out. Sin embargo, en Postgre no es necesario incluirle la palabra in. MySQL sí. MySQL te dice, todas mis variables de entrada deben de llevar la palabra in, seguido del nombre de mi variable y seguida del tipo de dato de esa variable. Begin, todo el cuerpo que debe de llevar tu procedimiento, obviamente, pues esto es mucho más grande. Cierro ends y cierro el delimiter. En Postgre, que está aquí abajo en rojo, no se le llaman procedimientos, se le llaman funciones. Incluso, pues si ustedes se acuerdan, cuando trabajamos con triggers, creábamos una función. ¿Qué diferencia había? Que cuando creábamos una función, la función decía returns trigger, indicando que esta función era una función llamada por un trigger. Aquí no. Y aquí lo que hace es poner la palabra void. ¿Va? Entonces, cuando un método o una función dentro de Postgre es una función de tipo void, significa que no va a retornar ningún valor.
Si yo tuviera variables de salida o incluso puedo decirle que me retorna un entero, me retorne un varchar, pero cuando su procedimiento no retorne valores, sí o sí tienen que ponerle void. Si ustedes se fijan, le dan crear o reemplazar función, se llama así, no es procedimiento, es el nombre, es crear o reemplazar function, seguido del nombre de tu procedimiento almacenado, que aunque aquí se llama función, el concepto es el mismo, y las variables de entrada. No es necesario ponerle in a las variables de entrada. Aquí en Postgre, con que pongamos el nombre de tu variable y el tipo de dato es suficiente, seguido del returns, seguido del void en caso de que no va a retornar nada, o el tipo de dato en dado caso que sí, as, body, begin, y pues aquí iría toda la lógica del negocio que debe de tener tu procedimiento almacenado. Cierro mi procedimiento, cierro mi body, y recordar que todo esto sirve pues más que para darle la indicación al procedimiento que esto que estoy escribiendo aquí es un tipo o es del tipo de lenguaje de Postgre. Y esto en algunas versiones del Postgre es importante. ¿Por qué? Porque aquí le estoy indicando que actualice la función que acabo de crear con estos valores que estoy recibiendo para que el dueño o el autor sea Postgre. Recordar que cuando ustedes crean una base de datos o crearon su instancia de Postgre, se crea por default un usuario y ese usuario es un usuario que tiene todos los permisos y ese usuario que tiene todos los permisos es Postgre. ¿Para qué nos sirve? Para que cuando nosotros queramos que dentro de otro lenguaje, PHP, Visual Studio, quiera ejecutar esta función, tenga el permiso para ejecutarlo. Para eso es esta partecita que viene aquí, para definirle que tenga permiso el usuario Postgre para que pueda ejecutar el procedimiento almacenado cuando se ha mandado llamar por alguna plataforma distinta. Complementando el cómo declarar ciertas variables, voy a ver un ejemplo, lo voy a estar recortando en pedacitos y después voy a explicar todo el procedimiento completo. Del lado izquierdo en amarillo vamos a ver en MySQL y del lado derecho en azul en Postgre. Repito, para crear un procedimiento dentro de MySQL, pues ya vimos que le ponía la palabra create, seguido de procedure, el nombre de tu procedimiento almacenado, seguido de las variables de entrada, por eso todas tienen in, el nombre, el tipo de dato, seguido de la palabra begin y todas las variables que quiera declarar. Declare exist numeric, declare la variable llamada pago de tipo varchar y así sucesivamente todas mis declaraciones. Dentro de Postgre, recordar que es create or replace function y es una función, el nombre de mi función, seguido de las variables que voy a recibir, seguido de la palabra returns y la palabra void en caso de que mi procedimiento no devuelva ningún valor, as body, declaro mis variables y después begin. Recordar, MySQL es inmediatamente después de begin, declaro mis variables y en Postgre, antes del begin o inmediatamente después del body, debe de ir la declaración de mis variables. Entonces, en Postgre es antes del begin se declara y en MySQL es inmediatamente después del begin. En este ejemplo, es un pequeño resumen de lo que hace todo el procedimiento almacenado, más que para que vean la parte de lógica, veamos el cómo se usa un if y las dos maneras que ustedes pueden utilizar para hacer comparaciones. En la parte de arriba tenemos MySQL y en la parte de abajo vamos a ver Postgre. Entonces, si ustedes se fijan, yo lo que hago es una consulta, select existencia from producto, voy a hacer una venta y tengo que validar si existe ese producto, o sea, si la existencia de ese producto supera a lo que me están pidiendo, entonces hago mi consulta y el resultado de mi consulta evalúa si este resultado es mayor o igual a la cantidad y cantidad es lo que estoy recibiendo, entonces
hago algo. O el if se declara if, seguida de mi sentencia o mi condición, seguido de la palabra then y luego ya mis consultas. En Postgre se puede hacer exactamente igual, pero también lo podemos hacer de esta manera. Tanto en MySQL como en Postgre no hay ningún problema, se pueden hacer igualitos esta opción. Si se fijan, lo que hice aquí fue primero es select existencia. Recordar que esto, into exist, es, yo declaré una variable llamada exist al inicio en el ejemplo de la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que hace este into exist? Le digo, lo que seleccionas en existencia, guárdalo en exist. Selecciona existencia from producto, where ID del producto es igual a IDP. Esto en MySQL equivaldría a lo que ustedes normalmente ponen set, exist, igual, y ponen su condición o su consulta, ¿sí? Esto lo usan normalmente en SQL y también lo pueden hacer en MySQL. Postgre sí te lo exige de esta manera. Sin embargo, MySQL también te permite hacerlo de esta manera. Entonces, para reutilizar código, pues lo pueden hacer así. ¿Sí? Para reutilizar código lo pueden hacer así. Lo primero que hice pues fue guardar en una variable y checo. Si exist es mayor o igual a can, entonces entra, que es la misma consulta que hice aquí, nada más que por separada y las dos opciones son correctas. Entonces, entra y hago ciertas consultas. Véanse que las consultas son exactamente las mismas, ¿sí? Selecciona descripción into pago, from tipo de pago, que hace un inner join con venta a través de sus IDs, where ID de la venta es igual al que estoy recibiendo. También tengo otra opción. Puedo hacer una consulta select y dentro de esa misma consulta select puedo hacer una operación con este campo, el campo saldo de la tabla cliente, súmale total, que es una variable de entrada, multiplícalo por 1.16 y cuando hagas esta operación, entonces sí, guárdalo en una variable llamada sal. Recomendación, pues utilicen esta opción de guardado, select into. ¿Por qué? Porque se puede utilizar tanto para Postgre y se puede utilizar tanto para MySQL. Y si ustedes se fijan, la única diferencia fue esto, el if. Sin embargo, si yo lo dejo así como en el Postgre o así como en MySQL, en ambos va a funcionar sin ningún problema. Y si podemos ver, es exactamente el mismo código que se utiliza para MySQL como para Postgre. Una vez que ya haya hecho todo mi código, que ahorita lo voy a explicar ya directamente en mi procedimiento completo, yo para terminar un procedimiento almacenado dentro de MySQL, pues pongo el select equivale al print. Cuando ustedes ponían en SQL que imprimiera el resultado y lo puedan ustedes observar dentro de su código en SQL Server, es lo mismo que un select. Select productos insuficiente hace que te imprima en pantalla en MySQL este mensajito. Termino con end if. Un end if siempre debe ir con punto y coma. Termino mi procedimiento con end signos de pesos y el delimiter. En Postgre, aunque se ve más largo, pues es porque hay que ponerle las características de la sintaxis. Igualmente el select sirve para imprimir en pantalla, igual que aquí. Select productos insuficientes, cierro el end if, cierro mi procedimiento, cierro mi body para indicar que aquí ya se terminó todo mi lenguaje de la función. Le especifico que el lenguaje que voy a utilizar es el PLP-SQL y altero o modifico mi función para que le dé permiso al usuario Postgre para que sea el dueño y señor de este procedimiento y puedas ejecutarlo desde otro programa, llámese PHP o cualquier lenguaje de programación. Este ejemplo es insertar en venta detalle. Recordar que en una base de datos de ventas, nosotros tenemos ventas y ventas detalle. La venta te indica
Si la venta puede ser al contado, puede ser a créditos, quién es el cliente que va a hacer la venta, a quién le voy a vender. Y en venta de detalle lo que necesito guardar es el producto que voy a comprar, cuántos productos voy a comprar, el total en dinero de esos productos que voy a comprar y a la venta a la que pertenece. Entonces, mi procedimiento lo que hace es insertar en venta detalle. Mi procedimiento se llama venta detalle. Recibo 4 variables de entrada que son el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad de producto que se quiere llevar y el total en dinero. Por ejemplo, tú vas a Soriana y resulta que vas a comprar 3 litros de leche, bueno, a la tienda de la esquina, cantidad va a decir 3, y si el litro de leche cuesta 5 pesos, en total se va a guardar la operación de 5 por, ¿sí? Una vez que yo reciba mis variables, sigue la palabra begin y declaro todas mis variables que voy a utilizar. Y aquí viene esta parte importante. Bueno, esta parte importante es el if que hace rato expliqué en las diapositivas. Selecciona existencia por producto para aquí valida, evalúa si la existencia que tengo de ese producto es lo suficiente para poder satisfacer la cantidad que estoy recibiendo. Entonces, una vez que pase esto, hago estas consultas. Una de las características importantes, aquí hago una consulta, selecciono descripción de la tabla, tipo de pago. Esto lo que me va a permitir es saber si el pago es al contado o a crédito, porque si es al contado, pues a lo mejor se ve, bueno, no a lo mejor, se verá reflejado en caja, como cuando ustedes van, va a ir acumulando en una tabla caja todas las ventas del día de hoy. Y si es a crédito, pues lo que va a pasar es que le va a incrementar el saldo al cliente. Hago la operación que hace rato expliqué, la operación de hacer saldo más total más 1.6 y verifica el límite de saldo del cliente por, en dado caso que sea el crédito, saber si no sobrepasa ese cliente. Y luego vienen estas 4 subconsultas. Estas 4 subconsultas me van a permitir a mí decirle, guarda en la variable sub, dice, selecciona subtotal de la tabla venta, where ID de la venta es igual a ID B, a lo que estoy recibiendo, y guárdalo en la variable sub. Esto lo único que estoy haciendo en estos 4 renglones es guardar en las variables una consulta o el resultado de una consulta, y ahorita explico por qué. Y luego valida. Si el pago es al contado, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a insertar en venta detalle el ID de la venta, el ID del producto, la cantidad, el total, los valores que estoy recibiendo. Y luego dice, selecciona existencia, es decir, aquí lo que estoy haciendo es seleccionar la existencia para saber si el producto, si lo supera, y hago un update. Fíjense lo que estoy haciendo aquí, dice, actualiza el producto, donde va a actualizar lo que ya tenías menos la cantidad de lo que se va a llevar. Y hago esta operación que dice update, ¿sí? Update venta, set subtotal es igual a sub más tota. Estos son mis variables que acabo de sacar aquí. Sub, ¿ya lo ven? Y tot, tota que tengo aquí. Bueno, si yo hago esto en MySQL, equivale a poner esto aquí, en MySQL, obviamente sin el into sub. Lo que estoy haciendo aquí es decirle, selecciona subtotal from venta, where ID de la venta es igual a ID, y el resultado de esa consulta, súmale esta variable. Sin embargo, en algunas versiones de MySQL te va a marcar error y te va a indicar que no puedo usar subconsultas dentro de un update. Por eso, en MySQL, lo que yo usé fue hacer esto. Es decir, yo hice una consulta, aquí la tengo, guardé en la variable sub el resultado de esa consulta y
hice la operación. Por eso, en MySQL, el procedimiento, después del login, declaré muchas variables porque las estoy necesitando para poder hacer mis operaciones de update. Y en lugar de usar una subconsulta dentro del update, solo utilizo una variable que previamente la saqué en una consulta. Una vez que yo hago este update, entonces hago una consulta para validar lo que les comentaba hace rato. Si fue al contado, pues entonces tengo que actualizar la caja, el monto que ya tenía. ¿Qué hace esta consulta? Esta función curDate es equivalente al getDate en SQL Server, es decir, te obtiene la fecha de hoy. Entonces dice, selecciona el campo fecha de hoy, cuenta cuántos registros tienes de la tabla caja donde la fecha de hoy sea igual a curDate, que es la fecha de hoy. Si es no nulo, o sea, si no me regresa un nulo, quiere decir que ya hay registros o movimientos del día de hoy, porque puede ser que ahorita sea mi sexta venta del día de hoy. Si me devuelve un nulo, significa que es la primera venta del día de hoy. Entonces, si es la primera venta del día de hoy, pues hago un insert. Selecciono el máximo de la caja, le incremento 1 y lo guardo en la variable más. Selecciono el monto final, el movimiento final y lo guardo en y hago un insert. Le digo insert en caja, el ID de la caja, que es el monto inicial, la fecha de hoy, la fecha del movimiento y el movimiento final. Entonces, ¿qué voy a poner? Más. Si el ID de la caja era el 5, pues ahora va a ser el 6. ¿Cuál sería el monto inicial? Pues el mismo que acabo. Si mi venta fueron 100 pesos, pues aquí son 100 pesos. La fecha de hoy, 100 pesos más 1.16. Y aquí sería es decir, 0 más los 116 pesos. Si no, o sea, si ya hay un movimiento, lo que hago es seleccionar en 3 variables, guardo el movimiento inicial, el movimiento, el monto del movimiento, el ID de la caja y hago un update. Repito, hago mucho show o hago muchas subconsultas porque dentro de mi update en MySQL no me va a dejar meter esta subconsulta o esta consulta dentro de un update. Bueno, hago un else, les digo, más que la lógica del ejercicio, es la parte de identificar cómo se utilizan ciertos puntos y las declaraciones de variables. Y al final, como les comentaba, pues cierro los end, imprimo en pantalla y cierro mi procedimiento almacenado. Aquí tengo mi procedimiento almacenado en Postgre. Es create or replace function, identificar el nombre en este caso de mi procedimiento, mis variables de entrada, le especifico que voy a retornar nada o que voy a retornar un procedimiento que no retorna valor, pero hay que ponerle la palabra void, seguido del body y seguido de mis variables que voy a utilizar. Y si ustedes se fijan, pues son mucho menos a las declaradas en MySQL. Entonces, begin, hago mi consulta para validar si esa existencia sobrepasa la cantidad de productos que se van a llevar. Entonces, evalúa si existencia es mayor a cantidad. Hago mi select, selecciona descripción, selecciona el cliente para hacer la operación, selecciona el límite de saldo del cliente y selecciona, ¿sí? La fecha, esto es para lo que es la caja, para validar si la caja tiene movimientos o no el día de hoy. Si ustedes se fijan, en MySQL utilizamos la función llamada curDate, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. En Postgre no es una función, es una consulta o es una palabra reservada de select. ¿Por qué les digo que no es una función? Porque no trae esto. Si ustedes se fijan, tanto en MySQL, que es curDate, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y en SQL Server, que es getDate, también tiene paréntesis que abre y que cierra, significa que es una función. En Postgre no. En Postgre es una sentencia SQL que lo que hace es devolverte la fecha de hoy. Es la diferencia al poner paréntesis o no dentro de este ejemplo. Y entonces se evalúa. Si el pago es al contado, lo que hago es inserta en venta detalle, el ID de la venta, el producto, la cantidad del total, los valores que estoy recibiendo. Y si ustedes se fijan, me voy directo a los updates.
Lo que les comentaba es que en MySQL primero tuve que guardar los datos de esto. Aquí sí utilicé sin ningún problema una subconsulta. Update producto, de existencia y hago toda mi subconsulta donde hace la operación. Where ID del producto es igual a IDP. Actualizo venta y luego ya evalúo. Si ya tengo movimientos en la caja, entonces hago un update donde dentro del update utilizo mi subconsulta y en caso que no, inserto en caja y dentro del insert, pues utilizo mis subconsultas. Y si ustedes se fijan, pues el código se reduce bastante porque estoy omitiendo todas las consultas que guardan en variables para poder hacer mis operaciones de update. Al final, pues cierro los cell, cierro los if, imprimo en pantalla y lo que habíamos explicado de cerrar mis operaciones o mi función, en este caso con el body, le especifico que es un lenguaje de Postgre y le altero esta función para darle el permiso al usuario Postgre para que permita ejecutarlo.